Este tiempo de la Pascua, nuestra tarea como católicos es dar el mensaje de Dios, dar el verdadero mensaje del Señor, no un mensaje transversado, no un mensaje cambiado, no, el verdadero mensaje de Dios. Por eso la pregunta inicial es, ¿qué voces estamos escuchando? Porque a veces tenemos católicos que escuchan a protestantes y entonces comienzan a dudar de su fe católica. María Magdalena fue a dar el mensaje del Señor, se lo fue a dar a los discípulos, que había visto el Señor y fue a decirle lo que el Señor les dijo. Jesús les dijo, déjame ya porque todavía no he subido al Padre. Ve a decirle a mis hermanos, subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. Y eso fue lo que María Magdalena fue a decirle a los discípulos. Por eso la pregunta inicial es, ¿qué voces estamos escuchando? ¿Por qué digo qué voces estamos escuchando? Porque la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla sobre el bautismo. El bautismo que es para todos, no solamente para los adultos, sino que también es para los niños. Y vamos a verlo bíblicamente. Vamos a ver ese bautizo de Dios, ese bautizo que el Señor instauró. Vamos a verlo bíblicamente. Por eso quiero comenzar con una palabra que hemos escuchado, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice que Pedro estaba predicando. Le estaba predicando en primer lugar a los judíos. Y ellos no creen que Cristo es el Hijo de Dios. Hay que comenzar por esa premisa mayor. Ellos no creen que Cristo es el Hijo de Dios. Es más, incluso creían muchos que no era ni un profeta. Y otros que era cualquier persona que estaba loca y que se hacía llamar el Hijo de Dios. Por eso cuando Pedro le está predicando al pueblo de los judíos, le dice, ellos le preguntan, ¿qué tenemos que hacer? Le preguntan los judíos, ¿no? Vamos a escucharlo. Dice, el día de Pentecostés dijo Pedro a los judíos, sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Pedro estaba hablando ¿de quién? De Jesús. Estaba predicando a Jesús. Luego les dicen los judíos a Pedro. Estas palabras le llegaron al corazón de los judíos y preguntaron a Pedro y a los demás, ¿qué tenemos que hacer? Le preguntan los judíos, los que no creían en Cristo como el Hijo de Dios, los que no creían en Cristo como el profeta, no lo tenían ni por profeta, ni por Hijo de Dios, ni por nada. Le preguntan a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les dice, háganse, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué Pedro dice arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo? Porque Pedro tiene que hacer que esos judíos que no creían en Cristo como Dios comiencen a creer que Cristo es Dios. Por eso el bautizo, Pedro le dice, bautícese en el nombre de Jesucristo. No es que Pedro instaura un nuevo bautizo como dicen los protestantes, que Pedro instauró un nuevo bautizo y ese bautizo es en el nombre de Jesucristo. Y que tiene que ser en un río. Fíjense las contradicciones de los protestantes, ¿no? Primero, que el bautizo tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Y segundo, que tiene que ser en un río. ¿Por qué en el nombre de Jesucristo? Porque Pedro bautizó en el nombre de Jesucristo. ¿Y por qué en un río? Porque Jesucristo se bautizó en el río. Es algo como contradictorio, ¿no? ¿Por qué? Porque si vamos al caso, si usted quiere bautizarse en el río, tiene que ir al río Jordán, allá donde Cristo se bautizó. Yo recuerdo los protestantes de mi parroquia le decían a los fieles pecaditos, los que no sabían, que el bautizo que valía era el bautizo del río Pagüey. Yo le decía, cuando la ignorancia es atrevida, ¿no? Primera cosa, en la Biblia no aparece el nombre del río Pagüey. Es un río que pasa por el pueblo, ¿no? Ya está. Pero no es ahí donde tiene que ser el verdadero bautizo. El verdadero bautizo es cuando se hace como el Señor Jesús la instauró, y ya lo vamos a ver. Vamos a verlo poco a poco. ¿Por qué el bautismo no solamente es para los adultos? El bautismo es para todos, para todas las personas. Y vamos a comenzar con el Antiguo Testamento rápidamente. Vamos a irnos al libro del Génesis, capítulo 17, versículo 10. Nos va a decir lo siguiente. Vamos a escucharlo para que tengamos una idea. En el Antiguo Testamento no existía el bautizo.
En el Antiguo Testamento, para formar parte del pueblo de Dios, había que estar circuncidado. Es decir, que en una familia todos los varones debían ser circuncidados. Y con esa circuncisión, las mujeres pasaban a ser parte del pueblo de Dios, porque eran miembros de una familia. Ahora, vamos a ver cómo Dios pide que sea esta circuncisión y a qué edad. Porque los protestantes dicen que un niño no tiene pecado. Ahora, yo pregunto, ¿un niño sabía que la circuncisión era para ser parte del pueblo de Dios? No lo sabía. Y como no lo sabía, el papá y la mamá tenían una obligación. ¿Cuál era? Enseñarles que formaban parte del pueblo de Dios. Vamos a verlo. Dice Génesis capítulo 17, versículo 10. Esta es la alianza que hago con ustedes y que deberán cumplir también todos tus descendientes. Escuche, es una alianza y que la deben cumplir todos. Luego dice lo siguiente: todos los hombres entre ustedes deberán ser circuncidados. Deberán cortarse ustedes la carne de su prepucio y eso servirá como señal de la alianza que hay entre ustedes y yo. De hoy en adelante, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidados a los 8 días de nacido. Lo mismo el niño que nazca en casa que el esclavo, comprado por dinero o cualquier extranjero. Entonces, pregunto, ¿a qué edad tenía que estar circuncidado el niño? 8 días. El protestante dice que el bautizo tiene que ser cuando el niño crezca y que él tome la decisión de bautizarse. No, grave error, porque Cristo hace que la circuncisión, Dios hace que la circuncisión sea a los 8 días para ser parte del pueblo de Dios. Ahora, vámonos con otra cita. Vamos a escuchar al libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice lo siguiente en el capítulo 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31, nos dice lo siguiente. Hechos de los Apóstoles, versículo 16, versículo 31 nos dice lo siguiente. Ellos contestaron: cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Y les hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Pregunto, ¿una familia está constituida por quién? Por papá, por mamá y por quién? Y los hijos. Dice la palabra: cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Y les hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y luego dice: a esa misma hora de la noche el carcelero les lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Pregunto, ¿el carcelero, que era el jefe de la familia, dejó por fuera a sus hijos porque no tenían pecado? No, dice, se bautizaron él y toda su familia. Pregunto, ¿el carcelero se bautizó en el río? No, se bautizó en su casa. ¿Por qué? Porque el carcelero los había llevado a su casa a lavarle las heridas. Por tanto, no fue en un río donde se bautizaron en la casa. Y fue toda la familia, ¿sí? Vemos en el Antiguo Testamento la circuncisión era para todos. Vemos en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, que el bautizo era para todos. Ahora vamos a seguir viéndolo. Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a buscar rápidamente Primera de Corintios, capítulo 10, lo que nos va a decir lo siguiente, ¿no? Capítulo 10, versículo 1 y 2, nos dice lo siguiente. No quiero, hermanos, que olviden que nuestros antepasados estuvieron todos bajo aquella nube y que todos atravesaron el mar rojo. Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento cuando Moisés liberó al pueblo de Israel porque Dios se lo había pedido y le hizo pasar por el mar rojo. Sí, dice la palabra, dice Pablo escribiendo a los Corintios, todos bajo aquella nube estuvieron y que todos atravesaron el mar rojo. De este modo, todos ellos quedaron unidos a Moisés al ser bautizados en la nube y en el mar. Dice, todos quedaron unidos a Moisés al ser, ¿qué cosa? Bautizados. Moisés no le dijo a la gente, a ver, vamos a atravesar el mar rojo. Primero los adultos y cuando los niños estén grandes venimos y lo buscamos. No. Dice que bautizaron a todos. Los bautizaron a todos. Qué interesante, ¿no? Los evangélicos dejan por fuera del bautizo ¿a quiénes?
a los niños, porque no tienen pecado. Supuestamente no tienen pecado. Dice el Salmo 51, me encanta el Salmo 51, versículo 7, nos dice lo siguiente, ¿no? 51, 7, nos dice lo siguiente. Dice, purifícame. Salmo 51, 7, dice, aquí, perdón, 51, 7, sí. En verdad soy malo, desde que nací soy pecador. Desde el seno de mi madre yo soy un pecador. Y dice el protestante que nosotros no tenemos pecado, pero dice el salmista, desde el seno materno yo soy un pecador. Ahora la pregunta es, ¿a quién le creemos? ¿Al pastor que dice que un niño no tiene pecado o a la palabra de Dios que dice que nosotros desde el seno materno ya tenemos pecados? ¿Cuál pecado? El pecado original. ¿Cuál es el pecado original? La desobediencia de nuestros padres, la naturaleza caída, es decir, perdimos el paraíso porque fuimos desobedientes. Ese es el pecado original y ese es el pecado que se borra con el sacramento del bautismo. Ahora vamos a ver algo muy interesante. Mateo capítulo 28, el Evangelio de San Mateo capítulo 28, versículo, San Mateo capítulo 28, versículo 18, nos dice lo siguiente. Vamos a escuchar a Jesús cómo nos da la orden del bautismo. Dice así, Mateo capítulo 28, versículo 18. Jesús se acercó a ellos, en este caso ¿a quiénes? A sus discípulos. Y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Pregunto, ¿quién tiene la autoridad en el cielo y en la tierra? Dios. Y luego dice lo siguiente, vayan. ¿Qué significa vayan? No me digan como me dijo una señora, vayan es padre donde colocan las publicidades. No. Vayan es ir. Vayan, yo lo estoy mandando. Vayan y hagan que las gentes de todas las naciones sean mis discípulos. Las gentes, todas. ¿Cómo? Dice el Señor, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, y enséñenles a obedecer. Por eso la iglesia tiene, primero se bautizan a los niños. Y después del bautizo, ¿qué sacramento viene? La comunión, catequesis de comunión. Después viene confirmación y después vienen los demás sacramentos. Primero se bautizan y luego se les enseña. ¿Quién dijo que había que hacer eso? Dios. Jesús, el que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, fue el que dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Eso nos dice el Señor. Ahora Pedro, para terminar, dice Pedro, cuando le está hablando a los judíos, como comenzamos la reflexión, aquellos que no creían en Cristo como Dios, aquellos que no creían que Cristo era el Hijo de Dios, les dice, bautícense en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pedro quiere que ellos crean en Jesucristo. Pero no olvida Pedro las propiedades del sacramento del bautismo. Vamos a verla. Dice así, estas palabras le llegaron al corazón y preguntaron a Pedro, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36 al 41, dice, y le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, arrepiéntanse. Primera cosa, debemos arrepentirnos. Los protestantes dicen, un niño no puede arrepentirse. Perfecto. Supongamos que un niño no tiene pecado. Luego dice, bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. ¿Ve? Un niño no tiene pecado, por tanto no tiene que bautizarse. Pero luego dice, y recibirán al Espíritu Santo. Ahora, el bautizo no solo perdona el pecado, sino que en el bautismo también recibimos ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y si usted no bautiza a su niño, si usted no bautiza a su hijo para que reciba el don del Espíritu Santo, lo está dejando a la merced ¿de quién? Del diablo. Porque recuerden lo que dice el libro del Apocalipsis, que el Señor envió desde el cielo cayó el diablo como un rayo a la tierra. Y si usted no bautiza a su hijo para que tenga el Espíritu Santo, el diablo se lo come, lo agarra y hace con él lo que quiera. Por eso llegan muchos padres diciéndole a uno, ay padre, para que le saque el demonio a mi hijo.
No, ahí es donde uno le provoca darle 2 cachetadas, pero a los padres, ¿sí? Por sinvergüenzas, que no los llevan a misa, que no los bautizan, que no los quieren en confirmación. Es que eso es mucho tiempo, 2 años. ¿Sí? Esos son sinvergüenzuras. Hay que cumplir lo que el Señor nos está diciendo. Bautícenle y luego enséñenles. Y luego dice, escuchen, recibirán el Espíritu Santo, porque la promesa de Dios, dice Pedro, valen para ustedes los adultos y para sus hijos. La pregunta que yo le hago al protestante que dice que un niño no se tiene que bautizar: los hijos, ¿en qué momento comienzan a ser hijos de una madre? Desde el momento en que es concebido. Usted comienza a sentirse madre. Usted es madre porque usted tiene en su vientre a un hijo. Por tanto, dice Pedro, esta promesa es para ustedes, los adultos, y para sus hijos. Por tanto, según Jesucristo, el bautizo para todas las naciones no deja por fuera a los niños. Y Pablo, en el bautizo de los judíos, tampoco deja por fuera a los niños. Entonces, querido hermanito, no se deje engañar. La palabra de Dios nos habla claramente, nos habla claro de que Cristo instauró el bautizo para todos. En el Antiguo Testamento formábamos parte del pueblo de Dios con la circuncisión. En el Nuevo Testamento formamos o somos hijos de Dios a través del sacramento del bautismo. Y es para todos, incluyendo a los niños. Pues pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia de ser y cada día buenos y mejores cristianos. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos.